Gracias, Presidenta. Hace 6 días, el 20 de septiembre, se cumplieron 40 años de un hito muy importante en la recuperación democrática de la Argentina, que es la entrega del informe de la Comisión Nacional de la Desaparición de Personas, la CONADEP. Quizá los más jóvenes no lo saben, pero muchas veces las libertades de que disfrutan hoy son producto de una pelea de muchos para poder afianzar una manera de vivir en la Argentina. Ese informe, de nada más ni nada menos que 50.000 páginas, fue entregado en la Casa Rosada al presidente Raúl Alfonsín. ¿Sí? Esa comisión la presidió el escritor Ernesto Sábato. El debate sobre el esclarecimiento de las aberraciones cometidas por la dictadura militar ya había sido un tema de campaña, ¿sí? Un mes antes de las elecciones, el 23 de noviembre del año 83, la dictadura militar sancionó la ley 22.924, conocida como autoamnistía, ¿sí? Y la respuesta del presidente Alfonsín fue inmediata y contundente. Dijo: si me toca ser presidente, la voy a derogar por inconstitucional. Y lo hizo, apenas asumió, lo hizo, ¿sí? Y además de derogar esa ley, hizo 2 decretos, el 157 para enjuiciar a 7 jefes guerrilleros y el 158 para enjuiciar a las juntas militares. 5 días después de haber asumido, por otro decreto, si no recuerdo mal, el 187, creó la CONADEP. Y la CONADEP estuvo originalmente en ese decreto constituida por 10 personas notables, más 3 representantes que tenía que tener por la Cámara de Diputados, más 3 representantes por la Cámara de Senadores. Una de esas personas renunció, con lo cual quedaron 9, fue el médico René Favaloro, y el Senado de la Nación Argentina no mandó sus 3 representantes porque en ese momento el justicialismo se negó. Y nosotros reconocemos la lucha de muchos de los partidos en favor de los derechos humanos, pero creemos que esa es una defección sobre la cual el peronismo, y particularmente en esta Cámara, no ha hecho un debido mea culpa. Esos 12 que integraron la CONADEP, fueron 12 héroes de la democracia, ¿no? Hoy que se menta tanto la palabra héroes. Trabajaron noche y día en el Centro Cultural San Martín, acompañados por decenas de voluntarios pertenecientes a los organismos de derechos humanos. ¿Qué hicieron? Recorrieron en esos 9 meses, recorrieron todo el país recopilando información, escuchando testimonios escalofriantes de sobrevivientes y familiares, yendo a conocer centros clandestinos de los cuales solo tenían conocimiento los verdugos y las víctimas, pero no la sociedad. Por eso hoy que usamos la palabra héroes, o algunos usan la palabra héroes con tanta liviandad, ¿sí? Y se dice que 87 diputados que impidieron un aumento a los jubilados son héroes y son recibidos con un asado en Olivos. Nosotros queremos reivindicar a los verdaderos héroes de la democracia. Queremos reivindicar hoy y rendir un homenaje a esos 12 héroes fallecidos. Y permítame, Presidenta, le voy a leer los nombres. Ernesto Sábato, como dije, la presidió. No hace falta que digamos quién es Ernesto Sábato, fue elegido por el resto de sus miembros. Ricardo Colombres, abogado y ex rector de la Universidad de Buenos Aires. Hilario Fernández Long, maestro ingeniero, decano de la Facultad de Ingeniería y rector de la UBA. Carlos Giannittoni, pastor evangélico de la Iglesia Metodista Argentina, muy comprometido con el movimiento de derechos humanos. Gregorio Klimovsky, matemático y filósofo, considerado uno de los mayores expertos en epistemología. Marshall Mayer, rabino estadounidense, ciudadano argentino y fundador del Seminario Rabínico Latinoamericano, un gran militante de los derechos humanos y fundador del Movimiento Judío por los Derechos Humanos. Monseñor Jaime de Nevares, cura católico comprometido, también defensor de los derechos humanos. Y Edgardo Rabosi, que fue el primer subsecretario de Derechos Humanos de la Democracia, nombrado por Alfonsín. Y finalmente la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú. Esos 12 héroes, como dije, ya fallecidos, también fueron apoyados por decenas de voluntarios anónimos, pertenecientes muchos de ellos a los organismos de derechos humanos, y también les queremos rendir un homenaje hoy.
también le queremos rendir un homenaje porque su tarea, la tarea de la CONADEP, fue posible por las investigaciones previas de muchos organismos humanitarios y le queremos rendir homenaje a los secretarios de esa comisión, ¿sí? La secretaria de Recepción de Denuncias, Graciela Fernández Meijide, el secretario de Procesamiento de Datos, Daniel Salvador, el secretario de Procedimiento, Raúl Peñón, el secretario de Asuntos Legales, Alberto Mansur, el secretario administrativo, Leopoldo Silgueira, y el secretario, Agustín Altamiranda. Como dije, esos son verdaderos héroes y no los que hoy el presidente elige como héroes. La CONADEP se transformó en un modelo de verdad y en un modelo que se extendió al resto de los países para la investigación de la violación de los derechos humanos. La CONADEP encontró 340 centros clandestinos de represión, 340, dando testimonio de la dimensión del aparato represivo que en ese momento se había montado. Además de eso, encontró que la localización de casi todos ellos estaba en predios militares y policiales, con lo cual también desbarató la negación de la dictadura con respecto a la política de desaparecidos. Además, constató la coordinación de dictaduras de la región, encontró que había delitos comunes derivados de estos delitos, constató que había menores desaparecidos y apropiados, y además la mayoritaria eliminación física de los desaparecidos. Por otro lado, desmintió que hubiera excesos. ¿Por qué? Porque lo que encontró, y leo, dijo, actos especialmente atroces se cuentan por millares. Y recomendó investigar judicialmente a los grupos de tareas. Esto se tomó en el punto 30 del juicio, en donde se recomendó extender la acción penal a los oficiales superiores y también a los responsables operativos de la represión. Además de eso, la CONADEP ordenó o recomendó reparar a los familiares de los desaparecidos, declarar la desaparición de personas como delito de lesa humanidad, derogar leyes represivas, materializar la justicia y transmitir a través del sistema educativo los derechos humanos a las nuevas generaciones. El trabajo que hizo la comisión lo hizo en 9 meses, 50.000 páginas. El 30 de noviembre, después de esos 9 meses, EUDEVA, que es la editorial de la Universidad de Buenos Aires, publicó una síntesis de 500 páginas con el título Nunca Más. Todos lo conocemos. Yo todavía me acuerdo cuando el ejemplar de Nunca Más entró a mi casa. La primera edición se agotó enseguida y en 2 meses hubo 6 reimpresiones por 40.000 ejemplares cada una, en 2 meses. A partir de ahí hasta ahora hay 11 ediciones más y 45 reimpresiones con más de 500.000 ejemplares, además del formato digital. Fue traducida a 5 idiomas, al inglés, al alemán, al italiano, al portugués y al hebreo. Y quiero hacer algunas reflexiones. La primera es que gran parte, a pesar de que ya han pasado 40 años, entonces hay muchos que no conocen esta historia, y hoy se la omite o se la trata de omitir, que en gran medida las libertades de las que disfrutamos todos son producto de aquellos que pusieron el cuerpo. Porque esta tarea fue hecha en un momento donde el aparato represivo todavía era omnipresente y el poder aterrador del terrorismo de Estado previo estaba rampante y por todos lados. Y había que tener coraje de verdad para hacer estas cosas. La segunda reflexión tiene que ver con lo siguiente. Hoy que otra vez parece que el negacionismo vuelve a resurgir y que hay una política de destrucción del Estado, que todo esto, la reconstrucción de la memoria y la justicia, el hecho de que exista un archivo, ¿sí? El archivo de la CONADEP está en el archivo de la memoria, que haya habido una publicación hecha por EUDEVA, una universidad pública, ¿sí? Existe gracias al Estado. Gracias al Estado. La CONADEP tuvo una importancia, como dije, fundamental en 3 dimensiones. Primero, para saber la verdad y sobre esa base de verdad reconstruir la democracia argentina y hacerla sólida. En segundo lugar, tuvo una extensión de la importancia regional, es decir, se ocupó del pasado, se ocupó del presente, se ocupó del acá y se ocupó del más allá. Y tercero, se ocupó del futuro.
Y quiero graficarlo de esta manera. Yo empecé el secundario en el año 1984, en un colegio no muy lejano de acá, el Colegio Nacional de Buenos Aires. O sea, en el primer año de Alfonsín. Cuando terminé el secundario, era la primera camada, la mía, que había podido terminar el secundario en democracia, desde las 4 que terminaron en el primer Perón. La primera camada en democracia en terminar desde aquellos que empezaron en 1950. Esa fue la última anterior. Y los que empezaron la primaria en el año 84, la terminaron en 1995. Esa fue la primera camada en democracia en hacer primaria y secundaria. ¿Saben desde cuándo? Desde los que empezaron en 1917 y 1918. Había habido solamente 2 camadas en toda la historia argentina en haberse podido educar en democracia primaria y secundaria. El hecho para nosotros de vivir todo lo que ocurría en los albores de la democracia, incluyendo por supuesto la CONADEP y el juicio, lo que hizo generar anticuerpos para ciertas cosas. Mientras nacíamos a la conciencia cívica, nos educamos en esas cuestiones. Desde ahí, ¿saben cuántas? Este año se va a cumplir la camada 30 educada en democracia. Eso es un cambio. Y es porque eso se logró con instituciones. Y permítame, Presidenta, terminar leyendo fragmentos del prólogo de Ernesto Sábato. De la enorme documentación recogida por nosotros se infiere que los derechos humanos fueron violados en forma orgánica y estatal por la represión de las Fuerzas Armadas. Y no violados de manera esporádica, sino sistemática. De manera siempre la misma, con similares secuestros e idénticos tormentos en toda la extensión del territorio. Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el periodo que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. Muchas gracias. Gracias, senador Lustotti. En la palabra la senadora por la provincia de Tucumán, Beatriz Ávila.